Hoy vamos a hablar de Binah. Binah es el entendimiento, la comprensión intelectual. Estamos hablando de la mente superior, es decir, no es la mente inferior en la cual nosotros nos estamos enrollando con los pensamientos vinculados a lo emocional, sino que si podemos hablar de emoción en Binah, estamos hablando de un deseo de conocer. En Jochma habíamos dicho que no hay un deseo, sino que hay una apertura al conocimiento. En cambio, en Binah hay un deseo, hay un impulso de saber, de aprender, de conocer. Cuando ese deseo es demasiado exagerado, puede haber como una ansiedad que termina en realidad limitando la posibilidad de acceso a un verdadero conocimiento. Sería, por ejemplo, una persona que lee mucho, estudia mucho y tiene permanentemente como una ansiedad de aprender más, pero nunca se detiene a elaborar o a recibir o a escuchar. Que esa era la característica, digamos, más importante de Jochma, esta posibilidad de recibir la información. En Binah hay una actitud, digamos, interna, psicológica de la persona más activa en relación al conocimiento. Por eso está más vinculada al estudio y se dice que Binah es la dimensión que tiene que hacer las preguntas correctas para que Jochma siga trayendo información y traiga información que resulte positiva, buena, saludable, acorde a la evolución de la persona. En cierta forma, Binah es como que está regulando la entrada de información de Jochma. Cuando Binah se desequilibra, podríamos hablar de una persona hipermental que se queda como bloqueada en el plano mental y no puede expandir especialmente Jochma, es decir, no puede abrirse a la información espiritual, al conocimiento espiritual o a la sabiduría, sino que se queda simplemente con el conocimiento demasiado organizado. Sucede o con personas que son muy ortodoxas en lo religioso o muy intelectuales, pero cerrando toda posibilidad a la intuición. Son personas que están, digamos, estoy hablando de una persona que tuviera muy desarrollado Binah en detrimento de Jochma, sería una persona que intelectualiza todo, que racionaliza todo y que tiene todo muy, muy estructurado, muy organizado a nivel mental y no tiene ninguna posibilidad de acceder a lo creativo o de acceder a la intuición. Son personas que podríamos decir que tienen cerrado el tercer ojo y que no creen en nada que no ven. ¿Viste? Esa gente dice, yo si no lo veo no lo creo, aunque eso también está más desarrollado en relación a cómo tienen Malhut. Por ejemplo, una persona, te doy un ejemplo, que tuviera muy desarrollado Malhut y muy desarrollado Binah, sería una persona que dice esa frase, si no lo veo, no lo creo. Sería una persona que tiene esas dos dimensiones muy activas y que tiene cerrado Jochma y que podría tener cerrado Netzach o Tiferet. Bueno, todo eso después lo vamos a ver más adelante, las distintas combinaciones, que por supuesto me lo podés pedir también, que te haga una lectura de tu mapa, de tu árbol de la vida, para ver cuáles son las dimensiones que están en desequilibrio. De todas formas, eso lo vamos a ir viendo en los próximos videos. La característica principal de Binah es que tiene esta capacidad de organizar la información, de organizar el conocimiento, de ordenarlo. Tiene también esta inquietud de la curiosidad, de desear aprender, de desear buscar, de esa búsqueda de información y de conocimiento, esa inquietud, ese deseo de saber más. Y eso es un aspecto muy, muy importante de Binah. En general, en algunos circuitos de cábala, digamos que Binah, yo diría que tiene mala prensa, porque
Y también en el ámbito corporalista, ¿no? Por ejemplo, o incluso en el ámbito espiritual en general, cuando se habla de una persona que es muy mental, una persona, cuando se dice esta persona es muy mental o esta persona se quedó trabada en lo mental, quiere decir es que una persona que intelectualiza todo. Entonces, por ejemplo, en el área corporal, en la danza terapia, por ejemplo, sería una persona que no puede conectarse con su cuerpo, que no puede conectarse con el placer, que no puede dejarse llevar, que no puede fluir en la vida, porque está siempre tratando de ordenar, estructurar, organizar todo desde el intelecto. Son personas que están permanentemente estudiando, investigando, pero no pueden abrirse a lo emocional, a lo afectivo, eh, o que no pueden fluir con lo que llamamos la energía cósmica, ¿no? Que tienen cerrado el sexto y el séptimo chakra, como no, que, a veces muchas personas ateas, que se dicen ateas, que siempre digo que los respeto absolutamente porque son las personas más éticas que he conocido en mi vida, todas las personas ateas que conozco en mi entorno son las personas más éticas que hay, así que siempre las admiro mucho porque no tienen esa salvaguarda, ¿no? Bueno, si cometo un error, después lo converso con Dios y lo soluciono. Se hacen muy responsables, se hacen muy cargo de sí mismos, ¿no? Esa es la virtud que tienen. De todas formas, tienen un bloqueo en relación a la energía divina, es decir, son personas que no tienen acceso o no quieren acceder a la conexión con la energía divina porque no creen, porque no tienen esa conexión espiritual o religiosa. Y entonces concentran toda su energía en el conocimiento, en el saber, en el aprendizaje, en el estudio, a través de lo mental. También hay personas que tienen una desconexión del cuerpo, pero es distinto cuando habíamos hablado de Jojma, de la apertura de Jojma en relación al cuerpo, por ejemplo, personas que son muy espirituales y que andan todo el tiempo flotando y que entonces vos decís, bueno, a ver, ¿sentís tus pies? No lo sienten, no pueden sentir el anclaje nunca. En cambio, cuando una persona tiene muy desarrollado Binah y no puede acceder al anclaje, pero es por otro motivo, no es porque está flotando, sino porque está intelectualizando. Hay un caso, por ejemplo, algo que me pasó una vez con una paciente hace muchísimos años, que en esa época yo daba masajes y hacía un masaje energético que incluía sanación, o sea que en realidad era un trabajo muy profundo y al mismo tiempo implicaba un contacto físico para ayudar a la persona a abrirse y descontracturar la musculatura y al mismo tiempo relajarse muy profundamente. Esta era una persona con fibromialgia, o sea, eh, que tienen de por sí características muy específicas. Son personas justamente que tienen mucho control, que no pueden relajarse, justamente no pueden relajarse. Les cuesta terriblemente soltar y relajarse. Y entonces yo había puesto una música, no me acuerdo en este momento qué tema musical era, pero era un tema de música clásica, pero que había sido, digamos, masterizado justamente para trabajarlo en masaje. O sea que son esos temas musicales que uno no lo escucharía habitualmente por ejemplo, para una clase de danza terapia, porque es como que lo aplanan, ¿no es cierto? Le quitan los matices para que sea más relajante y no conecte con ninguna cuestión más profunda, interna, digamos, ¿no? Que nos lleve a la mente, justamente, que nos lleve a la mente a discurrir sobre los distintos acordes o sonidos o materiales sonoros. Este fue un aporte de la musicoterapia. Bueno, ahora, ¿qué pasó? Como a ella le costaba tanto relajarse, en ese momento lo que hizo fue empezar a analizar la música. Entonces ella empezó a decirme que esta música la habían masterizado y que entonces ella ahora se daba cuenta cómo habían ordenado, digamos, para que no tuviera
tantos matices y que entonces esta estaba escuchando los acordes. Bueno, era una persona con mucho conocimiento de música y hizo todo un análisis extraordinario, extraordinario sobre el tema musical, pero no se relajó en absoluto. Por lo tanto, no se le produjo ningún alivio, y por supuesto después no vino más a mis sesiones porque no le había dado ningún resultado. Ese fue un error mío de principiante, digamos, podríamos decir, aunque ya no era tan principiante en esa época, pero uno puede seguir manteniendo, es decir, uno puede seguir haciendo esos errores, ¿no? A pesar de todo, por eso siempre es que hay que seguir supervisando y revisando las prácticas, porque en ese momento yo me di cuenta que ella se estaba escapando de su cuerpo, que se estaba escapando de su registro corporal, que estaba frenando la posibilidad de relajarse y aliviar su dolor, porque en eso, sinceramente, todo lo que me conocen saben que soy extraordinaria para quitar dolores musculares, articulares y álmicos a las personas. Pero en ese momento, bueno, ella no se dio a sí misma esa oportunidad. Y yo perdí una paciente. O sea, ese fue mi error. Porque ¿qué tendría que haber hecho? Yo tendría que haber dicho, mira, te recomiendo ahora que hagamos un poco de silencio, que te conectes con las zonas de tu cuerpo que te duelen, que me vayas diciendo cuando te alivia o cuando te produce más dolor, o como que vayas haciéndome un feedback, una devolución, así este trabajo que estamos haciendo te puede ayudar más, o si no, que te quedes en silencio. Y si querés, si el tema no te gusta, puedo cambiar la música, pero que la idea es que puedas relajarte. Así que no vamos a hacer ahora el análisis musical, si querés después sí podemos compartir y hablar sobre eso. ¿Y por qué comparto esto? Porque justamente si tenés un paciente que está como muy enfocado en Binah, va a pasar eso, que va a estar controlando tanto, te va a controlar a vos, va a controlar su propio cuerpo, va a controlar todo, va a cerrarse a todo, a la intuición, a la percepción, a la conexión, y es muy probable que la sesión que hagas, sea de lo que sea, no le sirva. Con lo cual te vas a arriesgar a perderlo como paciente porque vas a decir, no, esto a mí no me ayudó nada, yo sigo igual que antes, y sí, es cierto. Pero bueno, en todo caso, tu error como terapeuta en ese caso no sería que no estás ayudando o que la técnica que estás usando no corresponde, sino que tu manera de manejarte en la transferencia y en el encuadre no está funcionando. Ese es un caso muy típico y en general muchas personas que sufren fibromialgia tienen muy activado esta dimensión de Binah, porque justamente al no poder soltar la musculatura tiene que ver con el control. Bueno, esto fue digamos, una mirada diferente hoy, porque entramos un poco en esto que hacemos en la supervisión en Binah y en Danzat cuando supervisamos a los terapeutas. ¿Qué más podemos decir de Binah? Binah es una dimensión que te permite acceder al conocimiento de una forma organizada y ordenada, como decíamos recién. Y eso puede ser un pro o puede ser una contra cuando eso se sobredimensiona. Entonces, esto espero que te haya servido. Si sos terapeuta, terapeuta corporal, terapeuta energético y musicoterapeuta, danzaterapeuta, que espero que te haya servido entender cuando un paciente está muy enfocado en la dimensión de Binah, cómo lo podrías ayudar. ¿Y cómo lo podrías ayudar? Ya te lo aclaro, compensando, oscilando hacia Jochma, es decir, ayudando a esa persona a abrirse más a la intuición, a la percepción de la energía divina, al fluir, digamos, lo que sería, que esto lo hemos dado en el seminario de fluir estructurar, que también está disponible si lo querés cursar. Entonces, fluir y estructurar tiene que ver con eso. O sea, si la persona está muy estructurada, tengo que ayudarla a soltar, a relajarse y a fluir. Y hay muchas técnicas y formas en las cuales podemos hacer eso.
a través de la relajación, de la música, de las consignas, de la manera amable en la que podemos ayudar que la persona confíe y se pueda relajar y soltar y sentirse sostenido para confiar y dejarse llevar. Espero que te sirva y seguimos en el próximo.